La definición de asfixia que es generalmente un evento preparto, puede ocurrir la asfixia antes del parto, en el parto o en el proceso de nacimiento, ¿no? Esos son los porcentajes, la mayoría de veces es durante el parto, en el cual va a disminuir el aporte de oxígeno hacia el feto, que todavía no nace, y provoca aumento en la frecuencia cardíaca fetal o neonatal, luego un deterioro del intercambio de gases respiratorios, básicamente oxígeno y CO2, y esto va a provocar perfusión insuficiente en los tejidos u órganos mayores, ¿no? Los tejidos son conocidos, el más sensible es el sistema nervioso central, ya que el daño es difícil regresionar, ¿no? Y otros órganos como el riñón, los pulmones, el corazón, que puede afectar la asfixia. Recuerden más o menos este cuadro que es un recién nacido que intenta respirar y que se está ahogando, no puede respirar, ¿no? Entonces, eso es el proceso de asfixia. Anteriormente habían experimentado con monos macacus rhesus que, para establecer la fisiopatología de la asfixia, ¿no? Como prácticamente lo asfixiaban estos monos, iban revisando su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Y ahí había muchas veces en una parte que tenían respiración boqueante, Gasping lo llamaban ellos, y ahí hicieron un estudio de la fisiopatología, eh, más que todo anatómica, ¿no? ¿Qué criterios existen para la asfixia, ¿no? La acidosis metabólica o mixta profunda, un pH menos de 7, en muestra de sangre arterial de cordón umbilical, ¿no? Debería, si está asfixiado, pues aprovechamos del cordón umbilical y se traemos una muestra de sangre arterial. Recuerden que tenemos dos arterias, una vena. Persistencia de Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos, no al minuto, sino a los 5 minutos. El tercer característica es secuelas neurológicas en el periodo neonatal inmediato, ¿no? Que pueden ser convulsionar, hipotonía cómica, coma o encefalopatía hipóxica isquémica, es el segundo tema. La prueba de función, además de otros sistemas comprometidos u órganos, ¿no? Entonces, les mencionaba que el corazón, hígado, el riñón podría provocar una insuficiencia renal aguda, y algunos se vería un quinto valor, ¿no? Que es ventilación a presión positiva por más de un minuto, ¿no? Puede ser por Neopaf o puede ser por la bolsa autoinflable llamada AMBU, ¿no? Em, Bueno, esta es una epidemiología antigua, pero cada vez tenemos menos asfixiados, ya que nos acercamos más hacia el... Son cifras que van cambiando año a año, ¿no? Más nos acercamos a que toda hospitalización, todas las personas, los partos sea hospitalizado, ¿no? Y esto se va logrando por la cantidad de médicos, ya tenemos bastante número de médicos, tanto en periferia, pero aún falta, no falta distribuir adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en este examen de Serún se han presentado alrededor de 4.000 médicos y solamente tienen plaza 2.000, ¿no? O sea que los otros 2.000 van a tener dificultades para realizar su Serún. Eso a todos los chicos que ustedes están terminando su último año, saquen buena nota, van a promediar el promedio suyo con el promedio del examen que sacan. Por lo tanto, presten atención a todos los cursos que se le va a dictar. La incidencia va a variar en países desarrollados mucho menor, ya que el parto, los centros, todos los partos son hospitalizados. En cambio, las vías de desarrollo, sobre todo en las provincias, no está institucionalizado el nacimiento, ¿no? Entonces es mucho mayor la asfixia, ¿no? Y se ha ido mejorando tanto en nuestro país. La mortalidad o letalidad está relacionada con el tipo de asfixia que vaya a presentar, ¿no? Y se ha visto que mayor frecuente asfixia larga 0 a 3 es mayor en los pretérminos que en los recién nacidos a término, ¿no? La mayoría son de Apgar de 7 a 10 normal, ¿no? 0 a 3 recuerden que tiene que ver con asfixia, por eso que no ponemos de 4 a 6. Miren, esto es lo que ocurre en el proceso de asfixia. Hay una interrupción de la circulación umbilical por compresión del cordón, nudo u otra cosa, ¿no? Esto va a alterar la alteración va a ser a nivel de gases, ¿no? Va a producir hipoxia materna, hipertensión arterial, insuficiencia placentaria. Este riesgo materno puede provocar un desprendimiento de placenta, deterioro en la oxigenación materna, afecciones cardíacas o respiratorias también pueden ser, y luego incapacidad del recién nacido cuando nace de producirse la insuflación pulmonar y lograr una transición desde que está intraútero a extraútero, ¿no? Tanto en la parte cardiopulmonar,
está asociado generalmente a prematurez, depresión de drogas o traumatismo al nacimiento, ¿no? Estos son los factores de riesgo para una asfixia neonatal. Ya habíamos mencionado algunos. Ahí ven que son bastantes que tienen que ver también en la parte ginecológica, son los mismos, ¿no? Ya que es un binomio madre-niño, la diabetes materna, hipertensión, las enfermedades hipertensivas y enfermedades crónicas de la madre, la anemia, infecciones maternas, el oligohidramnios y hipohidramnios, el embarazo postérmino, cuando están viendo de postnatal, inmediatamente hay que programar cesárea para evitar que el niño se deteriore, las malformaciones, algunas medicaciones, el abuso de sustancias, ¿no? Y comienza a haber algunos actividad fetal disminuida, ausencia de control prenatal, ¿no? Estos son los factores ya durante el parto, ¿no? Cesárea de emergencia, nacimiento con forceps, ¿no? Presentación anómala que no se descubre en su debido momento, los prematuros, la coriomionitis, recuerden que RPM mayor de 18 años, algunos dicen 24 horas. El segundo estadio de parto prolongado, cuando hay bradicardia fetal, uso de anestesia general, la tetanía uterina, son complicaciones obstétricas, ¿no? El prolapso de cordón, mucho ocurre esto. Me acuerdo que cuando era reciente, a veces corríamos con la mano metiendo el cordón umbilical a subirlo a sala para que se produzca la cesárea, ¿no? Se había prolapsado el cordón. Todos estos son los fenómenos que ocurren. Doctor, Recuerden, miren, ¿me escucha? sí. Me preguntaba si podría grabar la clase, por favor. Ah, pues sí, sorry, sorry. Ya, vamos a grabarlo. Vamos a grabarlo, disculpen, más bien, vamos a grabarlo. Vamos a grabarlo. ¿Dónde está esto? Más, grabar acá dice, muy bien. Grabar en la nube, ¿no? Perfecto, ya, ahora sí. Recording in progress. Ya está la Gracias, grabación, doctor. de acuerdo. Ya, no, menos mal que habíamos dicho algunos conceptos importantes, ¿no? Bueno, va a ocurrir asfixia por estos tres elementos. Recuerden siempre el O2, el CO2 y el pH, ¿no? Hay hipoxemia, hay acidemia y hay hipercarbia, como verán en la asfixia, ¿no? Todo esto va a provocar estimulación simpática, por lo tanto va a haber redistribución del gasto cardíaco al cerebro, corazón, suprarrenales, ¿no? El reflejo de buceo le llaman, ¿no? Entonces, hacia órganos nobles dirige el poco oxígeno que se cuenta en el momento de la asfixia y esta alteraciones a veces que no llega al corazón va a provocar insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco va a disminuir, bradicardia, hipoperfusión, va a haber isquemia, disminución de glucosa, acidosis láctica, ya que el ciclo de Krebs no se produce, ya que no hay oxígeno, va a la fase anaeróbica y esto provoca acidosis láctica y por lo tanto finalmente la asfixia celular, ¿no? La asfixia es la que se pone. Si hubiera contracciones, hay disminución del flujo uterino, disminución de la perfusión placentaria, alteración del cambio gaseoso y alteraciones en los gases, ¿no? Acidosis respiratoria, ¿no? Bueno, este es otro esquema que hay, ¿no? Que miren, ojo, no hay glicólisis aeróbica, como le mencionaba el ciclo de Krebs, ya que no hay oxígeno, hay lipólisis, se va a producir la glicólisis anaeróbica, ya que necesitamos energía para seguir viviendo. CPK, MB es la que se altera, muchas veces vemos. Lactato piruvato se aumenta, acidosis metabólica va a ser en el fondo, el LDH hepático está aumentada, demostrando que no solo el CPK del músculo y el LDH también se aumenta, ¿no? A nivel hepático. Esta acidosis metabólica va a ser acidosis mixta, va a provocar acidosis respiratoria y por lo tanto aumento del CO2, ¿no? Hipercarbia, ¿no? Y esto nuevamente el círculo vicioso, ¿no? Pero a su vez esta acidosis mixta va a hacer que aumente el calcio intracelular y puede llegar a la muerte neuronal tardía, ¿no? En horas, ¿no? Otra manera más rápida de llegar a eso, ¿no? Es cuando falla la bomba de sodio y potasio, aumenta el sodio y cloro y disminuye el potasio. Hay liberación de aminoácidos, básicamente el glutamato y la arginina, el óxido nítrico también, ¿no? Esto va a provocar edema cerebral citotóxico y esta es la primera muerte neuronal que hay, ¿no? Entonces, una temprana y una tardía. Esto es un poco de fisiopatología, ¿no? Se va a producir, cuando hay hipoxia, va a producir los free radicals, ¿no? Va a afinidad celular a los cerebral porque es rica en fosfolípidos,
va a producir la fosfolipasa 2, prostaglandinas, y esto provoca tromboxanos. Este es a nivel bioquímico. Y esto va a producir destrucción del DNA, ADN, proteínas y membrana lipídica, ¿no? Los tromboxanos van a hacer que se produzcan radicales hidroxilo en microcirculación. Va a haber esto, impermeabilidad de membranas celulares, adhesión de neutrófilos a las plaquetas y plaquetas hacia el endotelio. Va a haber el factor de activación plaquetaria, lo que va a contribuir a la isquemia de la hipoposición tisular. Este es a nivel bioquímico lo que ocurre, ¿no? Estos son los free radicals, ¿no? Oxígeno, especie de oxígeno reactivo, que ocurre, este problema ocurre en la fase de reperfusión, ¿no? Generalmente el ser humano produce hasta aproximadamente 2% de estos free radicals, ¿no? Que es catalogizado, pero uno de cada 100 daña proteínas, ¿no? Y uno de cada 200 daña DNA. Estos son los que van a provocar, a través de esto van a provocar el daño, ¿no? Estos free radicals o radicales libres, ¿no? Y ahí están incluidos la formación de esto, ¿no? Nuevamente, la cantidad que hay, ¿no? Y hay algunas referencias de cómo se ha hecho de los free radicals, ¿no? Los órganos que se van a comprender en el daño hipóxico general, básicamente el sistema nervioso central, que es más sensible, cardiovascular, la corteza suprarrenal, el pulmonar, ¿no? Renal, a veces llega hasta la ira, ¿no? Hematológico, gastrointestinal, ¿no? Y metabólico, por supuesto, ¿no? Saben que en el metabólico se va a producir hipoglicemia a la cabeza, ¿no? Esto es la afección por órganos. Miren cómo se afecta al sistema nervioso central preferentemente. En segundo lugar, el riñón, ¿no? Y en tercer lugar, el cardíaco. El resto están ahí juntos, cardíaco, gastrointestinal y pulmonar. También se va a afectar sobre el intestino que produce enterocolitis necrotizante, bastante conocido, pérdida de mucosa y perforación intestinal, ¿no? En el riñón puede provocar insuficiencia renal aguda a través de necrosis tubular y medular, parálisis vesical, alteraciones del sistema renina-angiotensina, ¿no? Todo por hipoxia, ¿no? Sobre el sistema cardiovascular, ya que hay redistribución, ¿no? Va a provocar isquemia miocárdica, shock cardiogénico, puede provocar necrosis miocárdica, algunos trastornos de bloqueo AB, hipertensión, hipervolemia, ¿no? Aumento de la presión pulmonar y ventrículo derecho y aurícula derecha, que es el síndrome de hipertensión pulmonar, y va a disminuir la reserva de miocardias de glucógeno, o sea, tenemos menos reserva, ¿no? ¿Qué efectos metabólicos se ven, como les había mencionado, a la cabeza de la hipoglicemia y la hipocalcemia, ¿no? Son los dos más frecuentes acciones que se detectan, ¿no? Por eso que justo que estábamos rotando con los chicos en la mañana, fuimos y vimos el glucómetro en sale de atención inmediata, ¿no? Y ellos apreciaron cómo se le tomó una muestra rápidamente, ¿no? La hipoglicemia, la hipocalcemia sí tenemos que mandar al laboratorio, ¿no? Esto, como le había mencionado, va a provocar acidosis láctica, puede haber hipomagnesemia, aumento de triglicéridos y aumento de catecolaminas y daño celular, ¿no? Efectos sobre el aparato respiratorio, va a aumentar la resistencia vascular pulmonar, disminución del surfactante, hay consumo de surfactante cuando hay asfixia, va a producir edema, hipoventilation central, problema de depresión respiratoria central, elimina meconio, todo niñito que está asfixiado comienza a eliminar el meconio, a alteración de la prostaglandina y puede llegar hasta el evento más complicado, que es la hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Muchas veces hay que hacer ECMO para tratar esto, ¿no? Se han intentado nuevas terapias de neuroprotección, ¿no? Eh, para los diferentes elementos, ¿no? Por gases nobles, se ha intentado alopurinol, ¿no? N-acetilcisteína, melatonina, eritropoyetina y células madre, miren, todo esto se ha intentado como nuevo, ¿no? Y tenemos el magnesio, el xenón, la eritropoyetina, los stem cell, melatonina, anticonvulsivantes, ¿no? La fenobarbital a la cabeza, antioxidantes, el aporinol, ¿no? También el sulfuro de hidrógeno. Vamos a ir revisando cada uno de estos, ¿no? ¿Cómo reanimar? 100% o 21%, ¿no? También hay una duda sobre esto, ¿no? Pero un mes más tarde, cuando animador, se van a encontrar cicatrices bioquímicas y se hizo un estudio, ¿no?
de gran cantidad de casos, entonces va a haber disminución de la mortalidad, ¿no? La hipotermia, que es otra complicación de la asfixia, ¿no? Menos de 35 grados, ¿no? Generalmente también la hipotermia también es usada como tratamiento, ¿no? Entonces, sobre todo la cefálica, ¿no? O sea, regional en la cabeza, para reducir la tasa metabólica cerebral y eso hace un efecto neuroprotector. Generalmente ya, como les digo, el enfriamiento selectivo en la cabeza, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro mecanismos importantes, mecanismo de daño, la exotoxicidad que va a provocar excitotoxicidad, retraso en la expresión de membrana, disminución en la tasa de liberación de aminoácidos excitatorios y disminución de la acumulación de estos aminoácidos, ¿no? Hay estrés oxidativo, ¿no? Producción de nitrógeno, disminución en la producción de oxígeno y daño en el balance, en la barrera hematoencefálica, ¿no? Eh, el cuarto mecanismo es por mecanismos antiinflamatorios, ¿no? Hay aumento, disminuye los niveles de tasa de necrosis tumoral, ¿no? Alfa y la interleuquina 1B, ¿no? Disminuye la actividad microglial, ¿no? La muerte cerebral tiene que ver con la caspasa 3, disminuye la expresión de FAS y capasa 8, liberación de citosol, citocromo C, todo eso es inducida por el peróxido, ¿no? Acá entran las metaloporfirinas que todavía también se usan en ictericia, pero se han intentado usar en esto, ¿no? Entonces, miren, acá tienen el equipo de hipotermia selectiva, ¿no? Y han hecho un estudio demostrando que es adecuado hacer hipotermia, disminuye, es un elemento protector. Otro elemento empleado es el alopurinol. No, en realidad es antioxidante, ¿no? Va a disminuir la formación de radicales libres, atenuar la agregación del ATP, produce neutropenia y inhibe la apoptosis o muerte cerebral, ¿no? Inhibe la muerte cerebral. Miren, con halopurinol se ha hecho experiencias preclínicas en ratas, normal y con suero salino, aunque el suero salino ahora también se usa como tratamiento para disminuir el edema cerebral, ¿no? Tenemos ahí ambos casos y vemos que el allopurinol hay mayor protección que darle un suero salino nomás, ¿no? Como efecto placebo, básicamente, ¿no? Entonces, ese fue el estudio, demostrando que el allopurinol es útil, ¿no? Entonces, tenemos que ver con la neuroprotección, previene la hemorragia periventricular, leucomalacia, disminuye el uso del ECMO, también se utiliza en enfermedades congénitas y a término con asfixia perinatal, ¿no? Y acá están los resultados, control de allopurinol, que disminuye para todos los cuatro tipos de elementos descritos anteriormente, ¿no? El purinol, ahí se produce que es útil. El EPO o eritropoyetina proporciona una neuroprotección a través de receptor que está presente en neuronas y glía, capaz de desarrollar una potente actividad antiapoptótica, ¿no? También tiene una actividad antiinflamatoria y antioxidante, ¿no? Su efecto neuroprotector va a promover los procesos reparativos y además va a producir localmente en el sistema nervioso central niveles elevados que tienen asfixia, ¿no? Se encuentra la eritropoyetina en mayor cantidad en niñitos asfixiados, ¿no? Evita la muerte de la neurona producida por el óxido nítrico y protege a la neurona del efecto tóxico del glutamato, que es excitatorio, ¿no? Es neurotrófico y afecta la neurogénesis. Se debe administrar dentro de las 48 horas y la dosis debe ser 300 unidades por kilo hasta 500 unidades. 2 días durante 2 semanas. Esa es la dosis que se usa, ¿no? Y acá vemos el modelo, ¿no? De la eritropoyetina, miren a qué nivel actúa, ¿no? Este es el factor inducible de hipoxia, ¿no? A través de estos dos mecanismos, ¿no? Habíamos mencionado el monóxido de nitrógeno, la discitoxicidad, que es el daño neuronal sobre los receptores EMDA, ¿no? Y AMPA,
las caspasas que tienen que ver con la apoptosis, ¿no? Igual, se hizo un estudio en ratas, ¿no? Y se encontró resultados positivos de la terapia de eritropoyetina. Am, Hay algunos gases nobles que tienen efecto neuroprotector, ¿no? El xenón básicamente Ahora, va a disminuir la ahora sí citotoxicidad, pasaron. ¿no? Luego el xenón habla que es un anestésico, es un N-metil B antagonista del receptor de aspartato, que es otro aminoácido que actúa a nivel del sistema nervioso central, cruza fácilmente la barrera hematoencefálica y tiene un efecto rápido. Puede ser retirado rápidamente, ¿no? La melatonina es otro elemento que se produce en la glándula pineal y tiene un notable poder antioxidante y antiinflamatorio. Elimina los radicales libres y disminuye el peróxido de oxígeno, ¿no? Básicamente el radical hidroxilo, ¿no? Va a estimular las enzimas antioxidantes, ¿no? Las células madres, como ven, repara el daño cerebral producido, recuperación funcional, y hay factores tróficos y cerebrales que aumentan, ¿no? Estos factores antiapoptóticos disminuyen la inflamación, conservan el tejido endógeno. El otro es el sistema endocannabinoide, ¿no? Estamos hablando de la marihuana, ¿no? Bueno, en realidad se encuentra en concentraciones en el cerebro por lesión neuronal, ¿no? Va a modular la intensidad de extracción de los procesos neurotóxicos y respuesta inflamatoria y promueven la sobrevida celular, ¿no? Entonces se van a usar algunos agonistas cannabinoides sintéticos y han demostrado cierta protección tanto para la materia gris y blanca. La N-acetilcisteína, que es bastante mucolítico, ¿no? Actúa, ya se sabe del efecto antioxidante, actúa como secuestrador de radicales libres al mantener el glutatión y regulando la forma del estrés oxidativo, ¿no? Bueno, lo que se ha demostrado es una mayor reducción de volumen cerebral infartado, ¿no? Hay ausencia de efectos teratogénicos, ¿no? Y tiene resultados prometedores. ¿Qué herramientas predictivas? Tenemos el ADGAR, ¿no? El ADGAR que se utiliza como, ya saben, como elemento protectivo, no como elemento para reanimar, ¿no? Ojo, no vayan a confundir, ¿no? Y ahí ven la incidencia de parálisis cerebral infantil, que si persiste larga, va llegando a los 20 minutos a 57,1% con un daño severo, ¿no? Ya para que se produzca la parálisis cerebral infantil, el daño hay que considerar lo que es severo, ¿no? Y la mortalidad es alta, llega a una mortalidad hasta de 59%, ¿no? Por eso que ya se debe no reanimarse, preferir no reanimar. También hay un índice de mortalidad basado en el larga y en el déficit de bases, ¿no? Que me va a dar puntaje y el atraso de frecuencia cardíaca me va a dar una manera de morbilidad, ¿no? Como verán, la puntuación de este tipo, cuando es mayor de 6 puntos, tiene el riesgo de mayor mortalidad, ¿no? Y mayores complicaciones, convulsiones, hipotensión, proteinuria, hematuria y el uso del ventilador, ¿no? pH en el cordón, que también le sacamos, no es muy sensible ni muy específico, en realidad se ha visto que no es muy específico, y está asociado a veces a daño cerebral, ¿no? El segundo tema es en sulfatoría, ¿no? Usamos para ello el Sarnat y Sarnat es el mejor indicador de riesgo y secuela. Son importantes en la severidad y duración de los síntomas. Puede ser una encefalopatía leve o ausente, tiene un pronóstico normal, pero si es severa, hay muerte, queda secuelas neurológicas, ¿no? Los indicadores de mal pronóstico son asfixia severa prolongada después de 10 minutos, ¿no? Estadio 3 de Sarnat, convulsiones, al signo de alteraciones neurológicas luego de 2 semanas de vida, persistentes posibilidades en ecografía al mes de vida, tomografía con el sugerente de encefalomalacia y hay oliguria persistente por más de 36 horas, ¿no? El síndrome hipóxico químico en sí es un síndrome neurológico que aparece en recién nacidos después de un periodo de asfixia, ¿no? Se caracteriza por deterioro del estado de conciencia, alteración en el tono muscular, alteración en el reflejo y a veces convulsiones, ¿no? Para eso se ha elaborado básicamente un... Este es el evento
el síndrome hipóxico isquémico, muy similar a la asfixia, ¿no? Como verán, ahí tiene que ver las citoquinas, los radicales libres y factores del complemento, ¿no? Que van a producir un daño celular, van a disminuir el flujo celular, hay disminución de las reservas, acumulación de glutamato, acumulación de potasio en el extracelular, el sodio y el calcio en intracelular, va a producir una despolarización de la membrana posináptica, daño mitocondrial y producción de radicales libres y edema. Ese es el principal fisiopatología, ¿no? Acá de manera más clara, el otro era a nivel bioquímico, hipoxia, disminución del flujo cerebral, la glucosa y oxígeno y el ATP se ven afectados, ya que está por vía anaeróbica, se produce el lactato, ¿no? Y el glutamato al final es el elemento que va a contribuir a la falla, ¿no? Hay falla energética de 6 a 48 horas, se van a una superproducción de radicales libres, exotoxicidad y hay inflamación, ¿no? Entonces, hay fase del daño hipóxico isquémico, aquellas que comienzan inmediatamente, ¿no? Las que son apenas ocurre el fenómeno, ¿no? Luego tenemos la fase latente, la fase secundaria y la fase terciaria, ¿no? Ya en la fase terciaria ya hay muerte del celular, el problema es la remodelación, hay astrogliosis y reparación, ¿no? Entonces, como no se recupera, hay cicatrización, ¿no? Entonces, la cicatrización ya no es un tejido neuronal, ¿no? En la fase latente y secundaria hay los fenómenos que hemos estudiado en la asfixia, excitosis, inflamación y estrés oxidativo, ¿no? Vamos a ver que hay déficit de oxígeno, por lo tanto va a haber de ATP, ¿no? Por lo tanto va a haber déficit de insuficiencia energética y va a llevar al daño de muerte celular, ¿no? Que es el que ocasiona el síndrome hipóxico isquémico. Si persiste el daño, si hay reparación y regeneración, es mejor, ¿no? Bueno, tenemos una fase aguda donde hay depresión de los compuestos de alta energía, el ATP y fosfocreatina, ¿no? Hay un fallo energético que lleva a la despolarización, hay aminoácidos excitatorios, ¿no? Y la gravedad y duración del hipóxico isquémico va a depender de dónde está afectado, ¿no? La fase latente, que es ya la fase de reperfusión, ¿no? Ahí también se produce daño, ¿no? En la fase de reperfusión, ¿no? Ahí es el problema, ¿no? Y la fase secundaria, cuando hay un daño secundario, hay aumento del lactato cerebral, autofagia, regulación de la muerte celular y hay un desacoplamiento del metabolismo oxidativo, ¿no? Produce gravedad neurológica y la fase terciaria son los daños permanentes, básicamente la secuela, ¿no? Esto puede ser meses y o años, va apareciendo, por eso que estos niños asfixiados deben ser seguidos hasta los 5 años por lo menos, ¿no? Este de acá, el daño que produce va con por decir, convulsiones, apnea, respiratorio, trastorno respiratorio, hipotonía, déficit locomotor, parálisis facial, dismentalidad, parálisis cerebral, todo lo que produce la parálisis cerebral infantil, ¿no? Ya que el daño puede haber inclusive una especie de coriatotosis, que le llamamos el estato marmóreo, ¿no? Por distonía puede haber injuria cerebral parasagital, que hay ya inclusive compromiso de la sustancia blanca, hay una debilidad proximal en vez de distal, puede haber lesiones isquémicas, focales y multifocales, y la mayor gravedad cuando hay leucomalacia periventricular, especialmente prematuros. Y es periventricular porque ahí se encuentran los matriz germinal, como vamos a ver más adelante, ¿no? Puede estar asociada a una infección, puede haber debilidad extremidades inferiores. Estos son los métodos diagnósticos: ecografía, tomografía, resonancia y electroencefalograma, ¿no? Todos tienen que ver con imágenes del sistema nervioso central, ¿no? Y el electroencefalograma también para ver la funcionalidad, ¿no? Esta es la clasificación de Sarnat 1, Sarnat 2, Sarnat 3, ¿no? Van a ver que el estado mental, el Sarnat 1 está hiperalerta, está mosca, en la fase 2 está somnoliento y la fase 3 ya está en coma, ¿no? Así de sencillo, ¿no? La última, que está en coma, sí necesita ventilación mecánica, los problemas de alimentación son severos en el Sarnat 3, el tono al inicio es irritable y está aumentado y después cae ya en la fase 3, ¿no? En la fase, en el grado 2 puede haber convulsiones, ¿no? Y pues, la muerte ocurre con mayor porcentaje en el Sarnat 3, ¿no?
que la forma leve, la forma moderada y la forma grave, ¿no? Y tiene que ver con las horas, pues, ¿no? Máximo, la forma leve, máximo 2 horas, la forma moderada de las primeras 12 horas de vida, ¿no? Y puede ser ya los mismos síntomas que ya había mencionado, ¿no? Este es otro esquema, el leve, moderado y severo, menos de 3 días, ¿no? Y la severa ya es disfunción del tallo cerebral. La segunda se caracteriza básicamente por convulsiones, ¿no? Y también tenemos otro esquema, ¿no? De otro diagnóstico diferencial del encefalopatía isquémica. No es todo encefalopatía, ¿no? Puede ser encefalopatía hemorrágica, puede ser metabólica, puede ser infecciosa por un elemento infeccioso o puede ser por intoxicación, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces tenemos que ver con sintomatologías, con sintomatología neurológica, sintomatología extraneurológica, ver qué otros órganos se han comprometido, digestivo, renal, ¿no? ¿Qué pruebas complementarias se pueden hacer? Electroencefalograma, evaluaciones neurológicas, ecografía, marcadores bioquímicos, ¿no? CPK, fracción MB, tomografía y resonancia. Esto me va a permitir evaluar bien y ver el pronóstico, ¿no? Signos de mal pronóstico, cuando largan menos de 3 a los 10 minutos, persisten por 2 semanas de los signos neurológicos, apneas y convulsiones, y cuando hay alteraciones en el diagnóstico por OMAG, ¿no? Finalmente vemos la hemorragia intracraneal o intraventricular, ¿no? Intraventricular, que es dentro de los ventrículos y básicamente está asociado a la prematuridad, pero pues, también puede haber en la asfixia, ¿no? Lo más frecuente es la prematuridad. A menor edad gestacional o menor peso, mayor presentación de hemorragia intracraneal, ¿no? El 75% ocurre en las primeras 72 horas de vida y las segundas están 24 48 horas, ¿no? La ecografía es la ideal, el examen ideal, ¿no? Acá la ecografía es el examen ideal, ¿no? Por su accesibilidad, generalmente la ecografía es parte del examen clínico, eso se va a lograr en poco tiempo, ¿no? Y la ecografía van a decir qué tipo de hemorragia hay, ¿no? El diagnóstico debe ser clínico, ecográfico y estudio del líquido cefalorraquídeo. Clínico es el examen clínico, ecográfico es la ecografía, el estudio del líquido cefalorraquídeo para decir un líquido cefalorraquídeo hemático. Esta es la clasificación de papil, ¿no? Que el que más antiguo y el que más se usa, subependimaria, el 2 es intraventricular sin dilatación, el 3 es intraventricular con dilatación y el 4 es hemorragia dentro de la sustancia blanca o parenquimatosa, ¿no? Hay aspectos anatomopatológicos y fisiopatológicos, ¿no? Generalmente lo que más se afecta en la zona periventricular, adyacente a la cabeza y cuerpo del núcleo caudado, se ve alta celularidad, está metabólicamente activa esa zona, la matriz germinal. Ahí es el problema, ¿no? Ahí es donde sangra, en la matriz germinal, donde se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Está ricamente vascularizada, cualquier cambio de presión produce sangrado en esta zona, ¿no? Es una superficie bastante laxa, ¿no? Las arterias basales dan mayor aporte a la arteria Henner, y especialmente a la cabeza del núcleo caudado, por eso que está bien vascularizado. Y a veces, bueno, en el sistema venoso también drenan de la vena terminal, pero lo más importante es que está bien vascularizado, ¿no? Se produce un fenómeno de autorregulación nosotros, ¿no? Pero esa autorregulación está disminuida en los prematuros, ¿no? No tienen capacidad de proteger ese lecho vascular ante las variaciones de presión, ¿no? Y esto tengan en cuenta, por ejemplo, en una forma de caso clínico, son bebitos que están normales y que de repente se ponen pálidos, ustedes ven cómo, y se ponen, lucen mal, ¿no? A veces que entran a ventiladores porque se ha producido el sangrado. El hematocrito suele bajar, miren, y estas son algunas imágenes patológicas de sangrado a nivel de ventrículos, ¿no? Ya esto puede producir hidrocefalia, secuelas, ¿no? ¿Qué factores de riesgo? Tenemos factores de riesgo intravascular, vascular y extravascular, ¿no? Son que tienen que ver con los volúmenes sanguíneos. Si damos mucho volumen, podemos producir hemorragia intracraneal, ¿no? Si hay trastorno de coagulación, hay incremento de la presión venosa por Valsalva, cuando hay fragilidad de microestructura,
Hay localización en la zona limítrofe, que es el tálamo, y extravasculares por sostén vascular deficiente. No controlamos la presión arterial, ¿no? del bebé por darle por una actividad fibrinolítica aumentada, disminución de los tejidos que producen gradiente de presión transmural y producir hemorragia, ¿no? Bueno, ahí tenemos la clasificación grado 1, grado 3 y grado 4. Otra clasificación del EVEN, ¿no? H sub 0, H sub 1, H sub 3 y H sub 4, que ya es para equimatosa. Hay otra manera de clasificarlos, ¿no? Como verán, se han inventado bastantes. Y esto es como se ve en la tomografía. Miren, lo blanco es hemorragia. Acá también hemorragia, ¿no? A la espalda del núcleo caudado. Y acá hemorragia. Mira, todo el ventrículo está tomado, ¿ah? Acá también, ¿no? Entonces vemos que hay hemorragia intraventricular, más sangrados, ¿no? Hemorragia de tipo 3, el tipo 2 y el tipo 4 cuando el sangrado ya abarca parénquima. Miren, acá ya está comprometido el parénquima, ¿no? Y vemos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿no? Miren, acá ya en la grado 4 hay extensión parenquimatosa en esta imagen, ¿no? El cuadro clínico es deterioro gradual. Como les mencionaba, era un bebito que de repente estaba rosadito mirando y de repente se pone mal, ¿no? Puede haber muchas veces reaccionar de manera que presente irritabilidad, acidosis metabólica, ¿no? Hay un trastorno metabólico, puede haber hiperglicemia y esto condiciona a que se produzca la hemorragia intracraneal. Puede ser un evento catastrófico que es más raro, de repente comienza a tener apneas y el paciente hay que meterlo en ventilación mecánica, ¿no? La mayoría ocurre en las 72 primeras horas, igualito, recuerdan a la anterior, ¿no? El diagnóstico, bueno, se hace la ecografía las primeras 24 horas, ¿no? Lo más rápido es una ecografía, puede ser inclusive una hemorragia tardía a los 28 días. Según la enfermedad por ecografía también tiene su manera de clasificarlo. Tenemos 4 grados, ¿no? Sangre en la matriz germinal, grado hemorragia intraventricular, en ventricular menor de 50, en ventrículo lateral, ¿no? Y así, ¿no? Ecodensidad, ¿no? Luego tenemos relación entre la hemorragia intraventricular y la secuela, ¿no? Como verán, hay mayor cantidad de secuelas cuando es periventricular y es extensa, ¿no? Esto sacado del golpe que se estudia en neurología neonatal. El manejo es prevenir el parto prematuro, no deben ser prematuros. Cuando hacemos, debemos hacer, darle glucocorticoides para neuroprotección, un manejo óptimo de la labor y trabajo de parto, sobre todo si son prematuros, evitar que ocurran presiones, ¿no? Hay que ver que no hayan cambios hemodinámicos y hay que tener cuidado usando medicamentos, ¿no? Esta es la indometacina que se ha usado para mejorar la dosis baja y la prevención, ¿no? Frente al placebo, ¿no? Vemos que tiene cierta, no es tanto, pero hay y eso es lo que les quería traer hoy día, chicos. No sé si tengan preguntas. Recuerden que viene una clase posterior. ¿Alguna duda? O quedamos ahí. Está todo claro. Todo claro. Bueno, gracias, chicos. Los dejo para que queden para la próxima clase con la doctora Parra, si mal no recuerdo. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. gracias, gracias, Gaby, Gracias, gracias. doctor.